Hebreos capítulo 5, mis hermanos, versos 2 y 3 va a ser nuestro texto donde estaremos partiendo para exponer. Pero antes que nada quisiera contarle, mis hermanos, yo creo que muchos de nosotros en algún momento vivimos algo semejante. Un jovencito que vivía en un campo rural, pues amaba mucho el estudio y también amaba mucho jugar a las escondidas, jugar al fútbol con sus amiguitos. Un día, al terminar la universidad, un empresario le ofreció un puesto muy bien remunerado en una gran ciudad, a lo que él rápidamente aceptó. Entonces, cuando firmó su contrato, rápidamente hizo todos sus preparativos para mudarse y dejar atrás esa tierra que lo vio crecer, a esos viejos amigos. Conforme pasó el tiempo en aquella gran ciudad, la vida le empezó a sonreír. El éxito fue algo que lo identificó. Y poco a poco comenzó a olvidarse de aquella tierra. Poco a poco comenzó a menospreciar a sus amigos y a verlos como a inferiores. Pronto, poco a poco, comenzó a dejarlos en el olvido para nunca volver más a esa tierra y nunca volver más a ver a esas viejas amistades. De la misma manera, mis hermanos, muchos de nosotros podríamos pensar así de Cristo. Habiendo dejado atrás las debilidades de la carne y habiéndose revestido de gran gloria y honor, muchos de nosotros podríamos preguntarnos en algún momento: ¿será que aún el Señor nos recuerda? ¿Será que aún el Señor recuerda de dónde vino? Ahora que habita en esa gran ciudad, ¿tendrá algún recuerdo vago de todas las cosas que vivió mientras estuvo aquí en la tierra? Seguramente algunos de nosotros podríamos pensar en silencio, seguramente ya hasta se ha olvidado de nosotros. Pensamientos como estos, mis hermanos, son el gran tropezadero de todos los cristianos. Muchas veces hemos pensado: hubiera sido mucho mejor para nosotros tener a Cristo tal y como María lo tuvo, tal y como Juan lo tuvo, tal y como Pedro, que le pudieron ver cara a cara, pudieron conversar con él uno a uno. Oh, cuánto añoro yo que de esa manera se me hubiese sido concedido ese privilegio. Pero ahora él se ha ido a un lugar muy lejano, donde él ahora está revestido de gloria e inmortalidad. Ha sido colocado en un trono resplandeciente desde donde gobierna como el Rey de Reyes. Su naturaleza es ahora como una flama fulminante de gloria. Nos preguntamos: ¿cómo podríamos creer que podemos venir a Él confiadamente, ahora que se ha convertido en un gran Señor? ¿Qué nos hace pensar que podemos llamarle a voces como cuando lo teníamos entre nosotros, como hablamos a un buen amigo, ahora que está rodeado de grandes ministros a los que Él llama ángeles? En esta mañana, mis hermanos, reconoceremos que Cristo, aunque coronado con el más grande honor y permaneciendo exaltado con la mayor gloria de glorias, no se ha olvidado de su pueblo. No se ha olvidado de ustedes. No lo ha hecho. La semana pasada, mis hermanos, mencionamos al menos 5 requisitos que calificaban al sumo sacerdote bajo la ley. Si estuvo atento, mis hermanos, al mensaje pasado, se debió haber percatado que nos faltó uno. Solo mencionamos 5. No sé si se dio cuenta que faltó uno. Y es precisamente en esta mañana, mis hermanos, donde abordaremos este 6º requisito que se menciona a partir del verso 2 en el capítulo 5 de Hebreos, el cual dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. La 6ª característica, mis hermanos, del sumo sacerdote es que necesariamente tiene que ser paciente. ¿Quién es paciente? ¿De quién decimos es paciente? Decimos es paciente aquel que trata benignamente y gentilmente con otros. Es uno que no es pronto para airarse, ni tratar con severidad las fallas de los otros, sino que está dispuesto a esperar, a detenerse,
a volver a empezar si es necesario. Sin embargo, mis hermanos, esta es la definición de paciente. Sin embargo, si nos tornamos al idioma original, mis hermanos, para la palabra paciente, nos daremos cuenta que esta palabra, mis hermanos, no solo denota cualidades pasivas, sino que también denota una connotación activa, la cual significa pronto para actuar. Esta es la razón porque en algunas otras versiones, en lugar de usar la palabra paciente, usan la palabra compasión, porque la palabra compasión complementa esos dos significados, tanto paciente, lento para airarse, despacio, benevolente, pero como también es rápido para socorrer, listo, disponible para ayudar, por la misma compasión. Entonces, por esta razón, en otros pasajes, esta palabra usan compasión. Así que bueno, nosotros, mis hermanos, por lo tanto, podríamos decir acerca del sumo sacerdote que cumple con este requisito: el sacerdote es muy paciente, lento para irritarse, manso, moderado, tranquilo, pero a la vez es pronto para actuar, disponible para socorrer en todo momento, rápido para empatizar y ser conmovido por el dolor de otros. Esta era una cualidad de los sacerdotes, esta era una cualidad que debía estar presente en ellos. Y ambas aptitudes, mis hermanos, tal y como los sacerdotes del Antiguo Testamento, ambas aptitudes pasivas y activas vemos en Cristo. Vimos su compasión mientras estuvo aquí en la tierra. Una de tantas veces fue, si lo recuerda, aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, a la cual él amó. Y decía el relato bíblico que mientras él dibujaba allí sentado en el suelo, vinieron los escribas y fariseos a exponer a esta mujer en el centro y le dijeron: fue sorprendida en adulterio. Jesús fue pronto para destruirla. Jesús fue pronto para acusarla. Se levantó para ser el primero que habría de apedrear a esta mujer. Sabemos que no. Se mostró compasivo. La perdonó y le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Mis hermanos, de esto no tenemos la menor duda. Reconocemos que el Señor Jesús es compasivo. Seguramente muchos de nosotros, al leer relatos como estos, mis hermanos, lágrimas brotan de nuestros ojos al ver en acción el tierno corazón de Cristo, al ver cómo se compadece, cómo es pronto para socorrer al afligido. No sé si a usted le ha pasado ser conmovido por estos relatos bíblicos. Sin embargo, mis hermanos, podría ser la razón que el problema de estas lágrimas que a veces escurren naturalmente de nuestros ojos es que en algunos casos brotan de nosotros como emociones melancólicas, donde nos preguntamos: ¿cómo me hubiera gustado que el Señor se compadeciera así de mí como se compadeció de esta mujer? Y no lloro precisamente por el ver el corazón tierno de Cristo, sino porque mi alma dice: a mí me hubiera gustado tenerle así. Oh, cuánto me hubiera gustado oírle decir eso a mí: yo tampoco te condeno. Y entonces en mi alma descansaría. Juan 14:18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermanos y hermanas, de esto no tengamos la menor duda. El pueblo de Dios no está desamparado, no está solo. El pueblo de Dios no se tiene que rascar con sus propias uñas. Más adelante también Él les dijo en Juan 16:7: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esta fue una evidencia clara de su amor, mis hermanos. Una evidencia clara de su compasión por nosotros. Esto lo tenemos por todas partes en las Escrituras. El último acto mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, antes de ascender a los cielos, ¿cuál fue? Lo tenemos en Lucas 24, a partir del verso 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Eso fue lo último que hizo, bendecir a su pueblo. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Tan pronto como Él fue coronado como rey en el cielo, dice Hechos 2:33, que Él cumplió su promesa.
envió a su Espíritu Santo. Tan pronto Él tomó la posición nuevamente, pero ahora en la persona de Cristo, fue lo primero que hizo. Se acordó de sus hermanos. No se olvidó de ellos. Él está ahora en el cielo, mis hermanos. Que se haya olvidado de nosotros no es algo que debemos cuestionar. No es algo en lo que debemos preocuparnos. El Espíritu Santo son sus ojos aquí en la tierra. Por esto nos dice desde el cielo en Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras. Ya está en el cielo el Señor, entronado, coronado de gloria y poder. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esto, mis hermanos, debería producir en nosotros consuelo. El Señor no se ha olvidado de su pueblo. Ahora, si quieres, sigo leyendo, porque no es todo lo que dice, sino que dice, pero tengo contra ti. También hay otras cosas que sabe, más allá de lo que nosotros creemos que Él sabe. Entonces, mis hermanos, el tropezadero de la fe del cristiano es pensar, ¿acaso Él ahora en el cielo me recuerda? ¿Acaso no era mejor haberle tenido aquí entre nosotros, tal y como lo tuvieron sus discípulos? Hay muchos textos, mis hermanos, que claramente nos hablan de su compasión. Esa compasión que es pronta para socorrer a los suyos. Pero en esta ocasión, mis hermanos, me gustaría que observemos un par de pasajes que al compararlos entre sí, la implicación con respecto a su compasión queda claramente manifiesta, a pesar de estar en los cielos coronado de gloria y poder. El primero es Apocalipsis 4:2. Solamente quiero que ponga atención. Lo vamos a comparar y vamos a extraer una implicación de esto. Dice Juan, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Más adelante dijo también en el capítulo 21, versos 5 y 6, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. En ambos pasajes, mis hermanos, la visión de Juan es que Jesús estaba sentado en el trono. Y además, en otros pasajes el mismo Juan lo miró grande, admirable, su cuerpo radiante como una flama de gloria, rodeado de ángeles que se postran ante él y que por los siglos de los siglos cantan, Santo, Santo, Santo. Juan le vio sentado en el trono. Sin embargo, Juan no fue el único que le vio, mis hermanos. Esteban, ¿recuerda este relato? Esteban, estando a punto de morir, tuvo al igual que Juan una visión acerca de Jesús. En Hechos 7:54, esto fue lo que él vio. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. ¿Notó la diferencia? ¿Notó la diferencia de lo que vio Juan y lo que vio Esteban? Jesús es quien permanece sentado en el trono altísimo, excepto cuando alguno de los suyos está en peligro. Jesús es el que está coronado de gloria, sentado en un trono radiante, excepto cuando alguno de los suyos le necesita, tal y como Esteban lo vio, de pie. Alguno atrevidamente podría pensar, sí, se puso de pie y ahí está, pero ¿qué hace? No dice que actuó. ¿Observaste hace un momento cómo libró a la mujer sorprendida en adulterio? ¿Te fijaste cómo lo hizo? ¿Acaso salió corriendo, peleó contra los fariseos, convocó un ejército, convocó a sus ángeles para defenderla? No, mis hermanos. Siguió postrado, dibujando y solo habló. Y una por una de esas piedras que habían de impactar en la frente de esa mujer adúltera hasta matarla, cayó en el suelo. ¡Oh, tan insensatos somos! Si esto hizo en los días de su carne y debilidad, ¿cuánto más no hará ahora que está coronado de gloria y poder?
Si esto hizo mientras permaneció postrado, ¿cuánto más no hará por nosotros cuando se pone de pie? Dice el Salmos 12:5: por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor. Tal sumo sacerdote, mis hermanos, lleno de compasión nos conviene. Tal sumo sacerdote lleno de compasión. Y esto es lo que tenemos, mis hermanos, en el cielo. Tenemos a uno que puede compadecerse de nosotros. Tenemos a uno que es muy compasivo. Esa es la cualidad natural y necesaria que se requiere de aquel que habría de estar por nosotros delante de Dios. Y este es Cristo. Ahora, ¿por qué nos conviene tener a un sumo sacerdote? ¿Por qué a cada uno de nosotros nos conviene tener un sacerdote muy compasivo, muy paciente, en extremo, mis hermanos? ¿Por qué? Porque el Señor no solamente habría de ser compasivo para socorrernos rápidamente en nuestros peligros, sino porque también se requiere que sea muy compasivo para ser manso, paciente, lento, al estar lidiando constantemente con nuestras tibiezas, con nuestra frialdad, con nuestro desánimo, con nuestra desobediencia, con nuestra imperfección, con nuestras necedades, de hijos rebeldes, de esposos inmaduros, de madres que quieren ser como el padre, no sé. Todo esto, mis hermanos, se requiere mucha compasión para lidiar con esta clase de personas a los cuales Él ha amado y ha adoptado como su pueblo. Por esta gran razón es que el que estará mediando entre Dios y los hombres, se le demanda ser como un buen padre, lleno de paciencia. Debe ser un hombre moderado, disponible cuando le necesitan, que no se irrite fácilmente, que esté dispuesto a esperar, volver a empezar si es necesario. A esto se refería Pablo cuando dijo en 1 Corintios 4:15: porque aunque tengáis 10,000 ayos, o sea, maestros o instructores en Cristo, no tendrás muchos padres. Pablo estaba diciendo, mira, podrán tener miles de profesores, pero después de explicarte un par de veces el problema y no lo entendiste, dirá, este es un ignorante, no es mi problema, así que yo voy adelante. Él está diciendo, podrás tener 1,000 profesores, pero a la primera provocación el maestro te sacará del salón. Te sales y no vuelvas a entrar a mi salón. Al fin de al cabo me pagan lo mismo contigo dentro o sin ti. Esa es la cualidad de un maestro. Hasta ahí llega su paciencia. De estos abundan. Solo un buen padre estará dispuesto a soportar, permanecer junto a ti, aunque por eso no le paguen. Solo un buen padre estará dispuesto a repetir y repetir y regresarse a lo básico. Solo un hombre como este tomará tus problemas como sus problemas y no se cansará hasta hacerte bien. A los instructores no les gusta lidiar con los ignorantes, con los desobedientes. Sin embargo, la compasión de Cristo, mis hermanos, le capacita para ser como un buen padre que está dispuesto a lidiar pacientemente con todos nosotros, como lo haría un buen padre, pacientemente, compasivamente. Si es necesario, me tendré que regresar, tendré que esperarte, tendré que volverlo a iniciar, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Esto lo dice refiriéndose al sacerdote de la ley, mis hermanos, que se menciona este requisito, para demostrarnos, que Cristo hace esto mismo. ¿Con quiénes se ha de mostrar paciente? Dice la Escritura que con dos clases de personas, los ignorantes y los extraviados. Primero, ¿quiénes son los ignorantes de los que habrá de compadecerse Cristo? En Números 15, 27 al 28, se nos menciona algo acerca de los pecados de ignorancia, aquellos que son hechos involuntariamente, que se hacen inconscientemente. Alguien podría preguntar a esto, hermano, ¿significa entonces que todos aquellos pecados que ni idea tenemos de ellos nos cuentan como pecado? Sí, eso es lo que estoy diciendo y eso es lo que está diciendo la Escritura. Esto, mis hermanos, deja con toda una gama de pecados innumerables, los cuales ni siquiera podemos confesar por nombre.
Simplemente somos ignorantes de ellos. Podríamos llegar al trono de Dios si sea leída la cartilla, el historial, el récord de cada uno de nosotros. Y va a decir, ¿yo cuándo fui culpable de ese pecado? Por ignorancia, inconscientemente. Ahora bien, por ignorantes, mis hermanos, no nos referimos a aquel tipo de persona que ignora las excelencias inescrutables de Dios. Tampoco se le llama ignorante a aquel que desconoce las cosas que por el momento no pueden ser conocidas, como la venida del Señor. Tampoco se le dice ignorante a aquel que no conoce las cosas que no pueden ser conocidas y que jamás serán conocidas por los hombres. Este tipo de ignorancia es sin culpa y sin pecado. Obviamente a este tipo de ignorancia no es al que nos referimos, sino que por ignorantes, nuestro pasaje se refiere a otra clase de ignorancia en las personas, las cuales sí despierta el disgusto de Dios. Por ejemplo, esa ignorancia natural, esa ignorancia que permanece sobre la humanidad desde la caída en cuanto a las cosas concernientes a Dios. Los hombres felizmente edifican casas, construyen negocios, hacen y deshacen, ignorando que morirán y que después de esto un juicio irrevocable. Aun cuando saben que morirán, esto no les quita el sueño ni les quita el ánimo de hacer lo que quieren hacer. Simplemente les rodea una ignorancia natural. Esta es una ignorancia que brota, mis hermanos, del entendimiento entenebrecido. Otra clase de ignorancia en los hombres que igualmente despierta el disgusto de Dios es la ignorancia voluntaria. Esta que a pesar contar con los medios que Dios ha puesto para que este hombre o esta muchacha o este muchachito salgan de la ignorancia, ellos voluntariamente ignoran. Por ejemplo, sus conciencias. Las conciencias, mis hermanos. Después de la caída, el hombre perdió la corona de la imagen de Dios en él. Y ahora su conciencia le grita constantemente. Aún esta conciencia está embrutecida porque no entiende el evangelio. Pero es una luz de gracia que dice, algo está muy mal contigo. Algo está terrible mal contigo. Cuando respondes así, cuando actúas así, cuando piensas así, eso está muy mal. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? ¿Trata de obedecer su conciencia? Por supuesto que no. Trata de cómo silenciarla por medio de consolarse, por medio de hacer cosas que compensen su pecado o su error. Vea el todo de la psicología moderna. Es simplemente callar tu conciencia. Tú jamás te sientas culpable. Si hay alguien culpable, es alguien fuera de ti. Ha de ser el vecino, ha de ser tu abuelita, ha de ser tus padres que te trataron mal. Pero tú no lo eres. Otro aspecto de ignorancia voluntaria es ignorar la revelación natural. A pesar de que la creación, mis hermanos, nos habla claramente de su eterno poder y deidad, nos dice Romanos que los hombres no han querido verlo así, han preferido cerrar sus ojos, cerrar su entendimiento para dar gloria a las cosas creadas antes que al Creador. Ellos voluntariamente lo han decidido. No, las estrellas me hablan, el diseño, la belleza, la organización y la estructura. Racionalmente, esto es diseño de una mente superior, pero yo prefiero creer que esto es simplemente fruto de la casualidad o del azar. Ignorar el evangelio, mis hermanos. En Mateo 23:37 Jesús les dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuántas veces, mis hermanos, el Señor ha enviado ministros para predicar la palabra, vez tras vez, constantemente? Aún la iglesia, sentados, escuchamos las demandas de las Escrituras a nosotros, pero voluntariamente cerramos nuestros oídos y no queremos obedecer algunas cosas. Otro tipo de ignorantes, mis hermanos, son aquellos que se conforman con algunas verdades, pero que más allá de esto no están interesados en conocer ni en profundizar más. Esto es un mal dentro de la iglesia, mis hermanos. Nunca olvidaré aquellas palabras que oí decir a una persona que se percibía a sí mismo como cristiana. Y ella dijo: ¿para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanta doctrinas y clases? Yo me conformo con saber que soy salvo.
¿Para qué más? ¿Qué más necesito? En la actualidad, mis hermanos, usted sabe, estamos viviendo un bombardeo de ideologías, feminismo, el aborto, la ideología de género, matrimonios igualitarios. Y estas vienen muy fuertes, con muy fuertes repercusiones en contra de la familia, de la sociedad, de los gobiernos, de la educación de nuestros hijos, de la libertad de culto. Sin embargo, mis hermanos, muchos de nosotros no estamos no estamos involucrándonos, no estamos interesados en indagar más de lo que ya conocemos. Son muy pocos, mis hermanos, los que han empezado a darse cuenta de este problema y han empezado a estudiar, han empezado a preguntar. Y no solo eso, han comenzado a presentar defensa allí con sus familias, con sus compañeros de escuela, con sus compañeros de trabajo. Entonces, nuestro pasaje, por ignorantes, se refiere a una ignorancia natural en el corazón de los hombres, a una ignorancia voluntaria, causada, consciente y despreocupada. Ese tipo de ignorancia. Yo me conformo con el sermón del domingo. De lunes a viernes no estudio, de lunes a sábado no toco la Biblia. Una ignorancia voluntaria. Y la ignorancia, mis hermanos, en cualquier forma es pecado. Y en nuestro pasaje se dice que Cristo ha de ser compasivo. Y Él desea ser compasivo con los ignorantes. Ahora, ¿por qué se menciona esta ignorancia que muchas veces parece ser un pecado inocente? El cual no es un pecado inocente, mis hermanos. No estar interesado en el conocimiento, despreciar las Escrituras, el llamado a estudiar juntos es un pecado grave. ¿Por qué? Porque la ignorancia es la madre de todos los males. En cualquier hogar, en cualquier iglesia, en cualquier nación donde se le abre la puerta a la ignorancia, mis hermanos, estos serán sus frutos. Idolatrías, de acuerdo a Gálatas 4:8. Rebeliones, de acuerdo a Romanos 10:3. El desprecio de las cosas santas, Judas 10. La lascivia, fornicaciones y adulterios, 1 Tesalonicenses 4, del 4 al 5. Asesinatos, Lucas 23:24. Y de toda forma de pecado, 1 Timoteo 1:13. Hermano, hermana, sígase quedando en casa con su familia. Sigue despreciando estudiar y orar junto con la iglesia. Prívate de estudiar las Escrituras con tu familia. Después no vengas culpando a Dios, a su palabra, no vengas culpando a la iglesia o a sus ministros diciendo, no sirven de nada. Miren mi hogar. Mis hermanos, donde la ignorancia se le ha dado la bienvenida, espera todas estas cosas. Sea una nación, sea una iglesia, sea una familia. Fornicación, lascivia, idolatría, rebeliones, desprecio, pleitos, contiendas y toda clase de pecados, mis hermanos, brotarán en aquellos hogares donde se le abrió la puerta a la ignorancia. Y es por causa, mis hermanos, de la ignorancia que juicios son pronunciados en contra de los hombres. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La ignorancia, en cualquier forma, es un pecado, entristece al Señor y tal como contrista al Espíritu Santo, es por esta razón que vienen los juicios de Dios. Mas a pesar de esto, mis hermanos, vemos en nuestro pasaje que los ignorantes son objeto de su compasión. Si usted sabe que usted ha abierto la puerta a la ignorancia en una forma en su hogar, siendo negligentes, irresponsables con el estudio o cualquier manera, puedes arrepentirte. El Señor es compasivo para con los ignorantes, para que se muestre paciente con los ignorantes, dice nuestro verso. Jesucristo, mis hermanos, estando en la misma cruz, oró por estos diciendo, Padre, perdónalos porque no saben. Padre, perdónalos por su ignorancia. Y Pablo confirmó esta misma verdad en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El segundo tipo de personas, mis hermanos, de quienes se dice que este sacerdote ha de compadecerse son los extraviados.
Algunos han interpretado esta palabra extraviados en un sentido indefinido, como queriendo decir con todos los pecadores, quedando de la siguiente forma: para que se muestre paciente con los ignorantes y con todos los pecadores. Aunque todo pecado, mis hermanos, es pecado, nuestro escritor clasifica a los ignorantes por un lado y los extraviados por otra parte. Por ejemplo, al conducir, ¿qué decimos de uno que se extravía? Sabemos perfectamente que una persona que se extravía es aquella que después de estar en el camino, al cabo del tiempo, se desvía. Puede ser que se descuidó, puede ser que se distrajo con los señalamientos o la plática, algún descuido en el camino y salió y terminó lejos de su destino. Esta es la connotación real para la palabra extraviados. Entonces, mis hermanos, parece ser que esto es lo que está en la mente de nuestro escritor. Pues en el capítulo inmediato, usted conoce el capítulo 6 de Hebreos, habla de aquellos que fueron iluminados, que gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, pero a pesar de esto, se perdieron, se extraviaron. Más adelante en Hebreos 10:26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Para el ignorante, mis hermanos, hay esperanza. Hay esperanza de que pueda ser iluminado en su entendimiento. Mas para el que se extravía, mis hermanos, no existe en la Biblia un plan B. No existe otra cruz después de Cristo. Aquellos que han venido a la iglesia y que han sido expuestos a la fiel predicación de la palabra, que han gustado el don celestial, han probado las buenas enseñanzas, aún han participado del don del Espíritu, al haber orado y decir: Señor, quítame esta enfermedad, Señor, abre una puerta en mi trabajo, y el Señor aún se los ha concedido, pero aún todo esto no les sirvió para mantenerse fieles, se extraviaron, ya no hay más. Esto es lo que muchos teólogos han dicho: los han vacunado con el Evangelio, y cuando uno quiere hablarles, sí, ya sé. Se han extraviado, mis hermanos. Esto es lo que creo yo es de lo que nos habla la Escritura. En Números 15, 28 al 31, vemos las indicaciones que recibe el sumo sacerdote en cuanto a esta clase de estas dos clases de personas. Para el ignorante se dice: y el sacerdote hará expiación, o sea, presentará sacrificio por la persona que haya pecado por yerro, o sea, involuntariamente. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Sin embargo, continuando en este mismo pasaje, ahora se refiere a los extraviados. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada en medio del pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos. Esto implica que ya lo conocía, que ya lo había escuchado. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Y notamos que para esto no se dice presentarás expiación, ya no hay sacrificio para él. Entonces, mis hermanos, Jesús como sacerdote es compasivo con ambos grupos, es compasivo con los ignorantes. Aún sabemos que Él es compasivo para los que se pierden. Él es bueno. Las acciones de los hombres no afectan su voluntad y no afectan su gracia. Lo vimos en sermones pasados, donde vimos a todos esos que murieron en el desierto. Eran rebeldes, eran incrédulos. ¿Acaso Dios no les dio agua en el desierto? Por supuesto. ¿No quisieron carne? No les dio carne. ¿No quisieron pan? También les dio pan. Dice la palabra que Él les dio todo cuanto quisieron. Y aún así no lo obedecieron, no lo amaron, no le sirvieron. Dios es compasivo. Sin embargo, mis hermanos, aun cuando estos habrán de perderse, sabemos que Cristo no encuentra deleite en destruirles ni desea su muerte. Sin embargo, Él hará lo que es justo. Ahora vamos adelante, mis hermanos.
La razón por la cual el sacerdote bajo la ley ha de ser compasivo, nos dice nuestro texto, puesto que él también está rodeado de debilidad. La palabra rodeado, mis hermanos, es la misma palabra que aparece en Lucas 17:2 para referirse a aquel que es mejor que se atase al cuello una piedra. O la misma que aparece en Hechos 28 para referirse a la esclavitud con cadenas. Cuando dijo Pablo, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. La misma palabra. El sumo sacerdote, mis hermanos, estaba rodeado de debilidad. ¿Qué significa esto? Que igualmente estaba atado, esclavizado a toda forma de calamidad que viene por causa del pecado. Como sacerdote no era inmune a ninguna de ellas. Los sacerdotes también padecían miserias repentinas, también sufrían enfermedades, también morían, también lidiaban con pasiones desordenadas en sus corazones, sufrían las acusaciones de sus conciencias, padecían persecuciones de los hombres y aún castigos temporales de parte de Dios. Eran hombres, tal y como nosotros, sujetos a pasiones. Entonces, mis hermanos, con esto queda claramente comprobado que el sumo sacerdote en todo momento, en todo lugar, cargaba con sus impurezas a donde quiera que él fuera. No podría librarse, pues él también, dice el pasaje, estaba rodeado de debilidad. Es como si dijera, no solamente a aquellos que están fuera de su linaje sacerdotal, ellos eran de la tribu de Leví, dice, no solamente ellos, los de afuera, necesitaban un sacerdote, sino ellos mismos. Aarón fue el primer sacerdote, mis hermanos, de Israel, y él mostró sus debilidades. Una vez nos dice el pasaje que en Números 12:1, él murmuró contra Moisés. Números 20:24, se rebeló contra Dios y después de esto fue sustituido. Y en Éxodo 32:4 nos dice que él fue el que tuvo la idea del becerro de oro. Estos fueron los sacerdotes del Señor. Elí era otro sumo sacerdote y usted sabe la historia. Él fue culpable ¿de qué? De no disciplinar a sus hijos como el Señor había mandado. Esto lo encontramos en 1 Samuel 3:13. Todos, mis hermanos, todos los sumos sacerdotes eran hijos de Adán. Su oficio no alteró de ninguna manera su naturaleza. Ellos continuaron siendo débiles, frágiles, sujetos a toda forma de tentación y pasión desordenada, tal y como nosotros. Quizás muchos miramos, mis hermanos, a los hombres de las Escrituras, los miramos como grandes hombres de Dios, pero después de continuar leyendo, les vemos echando mentiras, les vemos cometiendo adulterio, les vemos cometiendo actos corruptos, que nos decepcionamos y pensamos, ¿cómo puede ser posible que Dios use a hombres como estos? Estos hombres de la ley, sacerdotes, fueron hombres como nosotros, mismas pasiones, pero debemos saber que Dios providencialmente, mis hermanos, permitió que todas estas cosas surgieran para que ellos no perdieran la cabeza, para que ellos no fueran consumidos o enorgullecidos por su posición y de su oficio sacerdotal. Permitió que sus pecados fueran públicos en algunas ocasiones, para que en todo momento reconocieran que el sacrificio que Él presenta por el pueblo es el mismo sacrificio que ellos necesitan. Para que no olviden que así como ellos oraban por el pueblo, también reconocieran que ellos necesitaban que oraran por ellos. Así como ellos interceden por la misericordia, no se olvidaran que ellos también necesitaban misericordia. Así como ellos presentaban un sacrificio, reconocieran que también ellos necesitaban un Salvador. Solamente así podrían mantenerlos humildes, no ser consumidos por la arrogancia, por la posición. Solo así podrían aprender a depender de la gracia y considerar a los otros como sus semejantes y no sentirse superiores. También desearles lo mejor, consolarles en sus luchas, simpatizar con ellos. Mis hermanos, y esto es un comercial. Lo que se dice de estos sacerdotes, se dice de todos los pastores alrededor del mundo y especialmente de los suyos. También ellos necesitan que la iglesia ore por ellos.
También ellos son ministros que necesitan del consuelo de la congregación. También ellos necesitan de ustedes. Pero especialmente, mis hermanos, debemos aprender a distinguir a la persona de su ministerio, para no despreciar su ministerio en base a sus flaquezas. Y también debemos distinguir a la persona de su oficio, para no elevar a la persona por causa de su oficio. No ser tentados a mirar a los pastores como, wow, algo superiores. No, no es así. Quizás hasta somos más pecaminosos que todo el resto de la congregación. Dios en su providencia, mis hermanos, dejará también a sus ministros caer en ciertos pecados. Dios permitirá que en algunos momentos la iglesia tenga que llamarle la atención al pastor. ¿Por qué? Para recordarle que su posición no ha alterado su naturaleza, que tanto como la congregación necesita que oren por ellos, también ellos necesitan que los presenten en oración. Tanto la congregación necesita gracia, tanto el pastor, misericordia, misericordia. Y por causa de ella, o sea, de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Estas palabras, mis hermanos, nuestro escritor las menciona para que sean como un trampolín que nos lleve más alto, como un periscopio que nos haga ver el que está por encima de todo y todos, aquel que es compasivo con los hombres tal y como los antiguos sacerdotes, pero que de ninguna manera podría ser comparado con alguno de ellos. Para resaltar su superioridad, se menciona este aspecto, que ellos eran débiles, que ellos necesitaban también un sacrificio. Para decirnos después acerca de Cristo en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Un sacerdote como este no tiene necesidad de presentar sacrificios primero por él, para después ayudarme a mí. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que queda claramente implicado, mis hermanos? Implica la prontitud, la disponibilidad inmediata con la que este sacerdote puede socorrer a los suyos. No es necesario perder el tiempo como aquellos sacerdotes de la ley, que primero tenían que purificarse a sí mismos, presentar un sacrificio por sí mismos, las horas que le tomara para entonces socorrer a los del pueblo. Tenemos un sacerdote que es superior. Esto, mis hermanos, es una mentira que Satanás quiere plantar en nuestras conciencias. Tú necesitas arreglar primero, dale tiempo, espera un momento, para que entonces te pongas a cuenta. No, mis hermanos, es un sacerdote que nos puede socorrer al instante, inmediatamente. De ninguna manera, mis hermanos, podemos entenderlo al revés. No podemos llegar a la conclusión que ahora que Él ha traspasado los cielos y permanece en los cielos, es un sacerdote incompetente, que nos hubiera sido mejor que aquí se hubiera quedado. No, mis hermanos, dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tal y como José, mis hermanos. Recuerda ese relato, que a pesar de haber sido ascendido al segundo de Faraón, fue vestido de ropas finas, adornado con toda joya preciosa, no pudo contener su llanto cuando delante de él tuvo a sus hermanos que pedían trigo para no morir de hambre. Dice la escritura que José no pudo contenerse y desbordó en llanto y le dijo a sus hermanos: yo soy. Mis hermanos, tal así es Cristo con su iglesia. Todo aquel que se presenta consciente, reconociendo al Señor, así Cristo, mis hermanos, a pesar de estar en los cielos y haber sido ascendido como el Supremo, se compadece de nosotros, no en debilidad, sino en poder, para suplir de acuerdo a sus riquezas en gloria. Cristo no se ha olvidado de ninguno.
Él, como nuestro sumo sacerdote, conducto entre Dios y los hombres, toma de los recursos inagotables de Dios y los suministra a cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Ahora que Cristo ha sido glorificado, tenemos una fuente poderosa e inmensurable en el Hijo para que se muestre compasivo con nosotros. El Espíritu Santo ha empoderado a Cristo para ser el canal humano por donde la misericordia de Dios se desborde incansablemente. El Espíritu Santo ha dotado a Cristo de una manera sobreabundante para mostrarse compasivo para con nosotros. Compasión que no puede ser superada ni sumando la compasión de todos los ángeles ni de todos los hombres. Jesucristo glorificado, mis hermanos, es la evidencia, es la muestra, es la seguridad del cristiano que tenemos una fuente inagotable de compasión desde el trono. Ahora, mis hermanos, para terminar, quisiera dar algunas orientaciones prácticas. Reconocer su compasión hacia nosotros nos provee de un gran ánimo a luchar en contra de nuestros pecados, pues sabemos que Él no descansará, sino que proveerá la gracia necesaria hasta que el último pecado sea removido de nosotros. Cualquier padecimiento, sufrimiento o tentación que en algún momento de nuestras vidas nos aqueje, sabemos que Él será movido a compadecerse poderosamente de nosotros, porque Él igualmente padeció. El reconocer cuánto aflige al corazón de Cristo nuestra desobediencia ha de ser un incentivo más para arrancar de nosotros toda forma de pecado, mis hermanos. Saber que como los hombres de José, hermanos de José, tenemos a un hermano en el poder, es una fuente de seguridad y consuelo, donde estaremos bien ante todas las lágrimas. A partir de nuestra impotencia, incapacidad e insuficiencia, sepamos que hay uno en los cielos que se pone de pie en cuanto nos mira temerosos. Reconozcamos que hay uno en los cielos que se pone de pie al vernos afligidos o en desesperación. Ahora le pregunto, mis hermanos, ¿tu corazón se derrite ante estas palabras? Ante los solos pensamientos de que algún día estarás delante de Cristo para continuar conociendo su hermoso, amante y tierno corazón. ¿Se afecta tu corazón emocionalmente por estas palabras? Un verdadero hijo de Dios sabe de lo que estamos hablando, mis hermanos. Pues el amor de Cristo ha tocado sus fibras más íntimas y profundas de su alma. Sabe el peso de lo que significa seguir conociendo ese corazón compasivo de Cristo. Si no te identificas con esto, mis hermanos, entonces no eres uno de los suyos. No eres salvo. Sigues muerto en tus delitos y pecados. Si no puedes conmoverte por estas dulces palabras, tú eres uno de los que se dice: no entrarán a mi reposo, no entrarán al cielo. Ahora, mis hermanos, no todo está perdido. A menos que aborrezcas tu pecado, a menos que estés dispuesto a negarte a ti mismo y morir a ti mismo para vivir para Cristo, a menos que estés dispuesto a obedecerle y seguirle sin importar el costo, entonces podrás ser considerado digno de ser llamado suyo. ¿Es más Cristo? ¿Es Cristo más codiciable que tus pecados? ¿Es Cristo más atractivo en esta mañana de lo que antes lo era, mis hermanos? ¿Es Cristo más hermoso a tu ser? Si no es así, mis hermanos o mi hermana, arrepiéntase. Y tal como un menesteroso que no tiene nada en su mano extiende para pedir una moneda, así tú mismo extiende ahora la mano de tu fe para tomar de aquel que te lo puede dar todo. Así como un menesteroso suplica por misericordia, así cada uno, cada pecador debe hacer con el Señor de la gloria, suplicar de su favor y de su compasión. Él es compasivo para con los ignorantes, Él es compasivo para los que yerran, para los que involuntariamente desconocen su estado. Mírale ahora especialmente en la cruz, donde rogó perdón al Padre por los que no saben lo que hacen. ¿Eres tú ese ignorante? ¿Eres tú ese por quien Él rogó en la cruz? ¿Eres tú por quien Jesús sangrando oró?
Si ese eres tú, mis hermanos, bienaventurado eres. Pero si no te identificas, si no sabes, ruega a Dios por su salvación, suplica a Él por su perdón. La vida se pasa rápida, se acabará y solamente importará lo que hicimos con el Señor Jesucristo. Eso es todo lo que contará en la eternidad. Oremos.